Buenos días, gracias por estar con nosotros una vez más en ese domingo. La mayoría de las iglesias aquí en California siguen cerradas, no hay servicios, se están haciendo virtuales y pues nosotros continuamos con nuestra clase de cada 15 días regularmente, pero desgraciadamente por las últimas 3 semanas no he podido hacer nada, pero ya estamos aquí. Hoy es domingo 6 de diciembre del año 2020, del año de la plaga. Nosotros continuamos con la palabra, seguimos creciendo y el día de hoy preparé una clase muy bonita para ustedes. Honestamente, es acerca de este libro. La última clase que di, la hablé acerca del poder y la autoridad que tiene la palabra, especialmente cuando la aplicas con un buen ejemplo del libro de Jueces. Pero esta vez vamos a hablar en sí del libro. ¿Qué es este libro? ¿Qué realmente, por qué? ¿Cuál es la diferencia de este libro y del Corán y de otros libros religiosos como el libro del Mormón? ¿Qué es lo que hace a la Biblia única en el mundo entero? Porque ¿sabes qué? Mucha gente murió al dar testimonio de este libro. Pagaron con sus vidas. Y este es un regalo de los más grandes y más preciosos que Dios te puede dar a ti y a mí. Créeme, aquí en la tierra. Vamos a leer unos pasajes dentro de un momento y vamos a entender realmente que este libro es un libro único. Y si este libro, si te haces esta pregunta se la han hecho por muchos siglos. ¿Existe Dios? Y si existe Dios, ¿cómo puedo saber que es real y que me habla y que me quiere, que se quiere comunicar conmigo? ¿De qué manera? ¿Me va a hablar del cielo entre las nubes? ¿Cómo es posible que una persona puede saber que Dios es real y que Dios existe? Y de una sola manera se puede saber esto. Solamente hay una manera en la cual tú puedes descubrir que Dios es real y que te ama. Y es a través de su palabra. Y si este libro, lo creas o no, es un libro que fue escrito desde fuera de nuestra dimensión del tiempo. Dios es eterno. Dios en la eternidad pensó en la humanidad y saber cómo puedo comunicarme con ellos y hablarles y que me entiendan y que sepan realmente que soy Dios. Bueno, Dios nos inspiró esta palabra, este libro, y nos lo dio a nosotros, pero lo inspiró de tal manera que dijo, ¿sabes qué? Tiene que afectar a todas las generaciones en toda la historia de la humanidad. Por lo tanto, porque Dios es eterno, Él no está sometido al tiempo que tú y yo conocemos aquí en la tierra. Dios escribió este libro desde un punto de vista de la eternidad. Son 66 libros. No es un solo libro. La Biblia está hecha de 66 libros y fue escrita por 40 autores, más o menos, en un promedio de 1500 años. Y se atreve a poner toda su credibilidad en las profecías que nos da. Y Dios dice, si una de esas profecías no se cumple, no me llames Dios. Eso es uno de los aspectos que hacen a la Biblia única como libro en todo el mundo. Profecía. Profecía es que Dios te cuenta las cosas por adelantado y te dice, esto es lo que va a pasar y lo dejó escrito. Y es interesante que el tiempo tiene que pasar para poder emparejarse con lo que Dios ya había dicho miles y cientos de años antes. 66 libros escritos por 40 autores desde la eternidad. Un regalo tan precioso que Dios nos ha dado a ti y a mí. Y si cuando hablo de la eternidad, Dios está fuera del tiempo. Dios en Génesis 1 dijo así comienza Génesis 1:1. En el comienzo, Dios creó los cielos y la tierra. Espera, ¿a qué se refiere cuando dice el comienzo? Ahí nace el tiempo para nosotros. Porque Él estaba fuera del tiempo. El tiempo nace ahí, ¡pum!, en el comienzo, en el principio. En inglés dicen in the beginning. Dios creó los cielos y la tierra. ¿Y qué tienes? Tienes el tiempo, tienes el espacio y tienes la materia y tienes a un mundo. Y Dios en ese momento, cuando dice en el comienzo, es cuando nace el tiempo para nosotros. Y desde ahí el Señor empieza a escribir toda la historia por adelantado. Y tú dirás, pero ¿cómo es que Dios conoce el futuro? Si lo que pasa es que tu mente y la mía son finitas, no tienen la capacidad de pensar como piensa Dios. Pero Dios desde aquí puede ver todo lo que está pasando porque Él no se somete al tiempo. Él sabe lo que pasa al principio, Él sabe lo que está pasando ahorita y sabe lo que va a pasar dentro de 10 años.
Ya. ¿Por qué? Porque no está sometido a las reglas y a las leyes del tiempo. Déjame te doy un ejemplo bien claro para que tú lo entiendas mejor. Muchos de nosotros hemos visto un desfile. Por ejemplo, en México, el desfile el 16 de septiembre, el Día de la Independencia de México, hay un desfile. Aquí, por ejemplo, en Navidad o después del Día de Gracias hay desfiles como el desfile de la tienda Macy's. Lo ponen también. Y si tú estás viendo el desfile, digamos, estás en la calle y pasa el desfile y está larguísimo y tú estás aquí, tú nada más puedes ver lo que está enfrente de ti, tal vez un poquito de lo que se ve allá y otro poquito de lo que se ve de este lado, pero no puedes ver el comienzo del desfile porque no estás ahí. Y mucho menos puedes ver el final del desfile porque no tienes la capacidad de estar allá. Solamente puedes estar aquí y ver lo que está enfrente de ti. Bueno, eso somos nosotros. Porque vivimos bajo estas leyes del tiempo. Tú y yo podemos ver solamente lo que está enfrente. Pero espera, imagínate esto, que te subes a un helicóptero y ya no te sometes al tiempo de aquí abajo. Estás en una dimensión más alta. Y en ese momento volteas y puedes ver el principio del desfile. Y dices, oh, ¿sabes qué? Ahí comenzó. Oh, ahí es lo que está pasando ahorita, mira, sigue esto. Y puedes decirme lo que está pasando. Puedes ver el futuro más adelante y ver dónde termina y darme detalles de cómo está terminando. Y eso es lo que hizo Dios con su palabra. Nos habla del pasado, nos habla del presente y nos habla del futuro. Todo al mismo tiempo porque Él lo puede ver completamente. Este libro fue inspirado desde la eternidad. Y aquí está. 66 libros que son solamente para ti y para mí. Mira, la palabra de Dios lo pone de esta manera. Isaías dice así. Isaías 46, versículo 9 al 10 dice así. Acuérdense de las cosas del pasado, que son desde la antigüedad. Porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie semejante a mí. Yo anuncio el porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará y haré todo lo que yo digo o todo lo que yo quiera. ¿Sabes qué? No hay ningún otro libro en la Escritura como la Biblia. Y en entender estos pasajes que Dios te dice, yo soy Dios. Y no hay nadie más que sea semejante a mí. Yo te cuento las cosas del porvenir antes de lo que vaya a suceder. Te lo voy a presentar. Y si realmente es Dios, y si realmente conoce el futuro, y nos está presentando a nosotros su palabra de esa manera, yo diría que hay que poner atención. Porque si realmente Él creó los cielos y la tierra, como dice la palabra, yo creo que a Él hay que rendirle cuentas. Pero esa es su palabra. Un libro escrito fuera de la eternidad, desde allá de la eternidad. Y nos lo dio a nosotros. Se esperó y tomó 66 libros, ocupó 40 personas en un promedio de 1500 años. Y te dice, ahí está mi palabra. Y eso es lo que hoy en día tenemos en las manos como la palabra de Dios. Nada, ¿sabes qué? Este libro fue inspirado por Él. Todo el libro. No fue un pedacito, no fue otro. ¿Sí sabías que, por ejemplo, hubo libros como en un libro de Apocalipsis que escribió Pedro? El libro de Apocalipsis en la Biblia lo escribió Juan. Pero hay otro libro que es el libro de Apocalipsis que escribió Pedro, pero ese libro no se agregó a la Biblia. Porque después de estudiarlo y de ver todo el mensaje, aunque era muy bueno, notaron las personas que se dedicaban a seleccionar los libros que no fue inspirado por Dios, porque hay reglas. Hay reglas que tienes que aplicar a cada libro. Y si realmente los libros respetan esas reglas y las presentan, se agregan al canon. Eso es el canon de la Biblia. Pero el libro de, por ejemplo, el Apocalipsis de Pedro no se agregó porque le faltaban cosas. No realmente cumplía con todas las reglas que se ponen en teología. Entonces, estos libros que están aquí fueron inspirados 100% por Dios. Mira, Timoteo 3:16 dice así, te lo voy a leer porque es interesante. La segunda carta de Timoteo 3:16 dice así, toda la escritura es inspirada divinamente y útil, toda la escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, o lo que es reprender, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra.
dice que toda la palabra, toda la escritura fue inspirada por Dios. Pedro lo pone de esa manera. Segunda de Pedro 1:21 dice así: porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que me llama la atención y de lo que quiero hablar en este momento acerca de la inspiración de este libro es de que tú y yo conocemos la inspiración como, no sé, me llegó un sentimiento muy bonito y me inspiré y me puse a escribir poesía y salí con estos poemas. Bueno, esa es la inspiración humana. La palabra inspiración que se ocupa aquí es una palabra griega muy interesante. Y no se refiere a que, sentí muy bonito y me puse a escribir. No, la palabra inspirada significa, en griego, tiene el sentido de dar un suspiro. El respirar, el dar ese suspiro de vida, por decirlo así. Toda la palabra fue inspirada y salió del mismo corazón de Dios. Fue el mismo aliento de Dios el que salió. Y los hombres de Dios escribieron eso que Dios les dictaba, eso que Dios les ponía en el corazón. Y no eran sentimientos de los hombres, era el pensar de Dios, lo que realmente Él quería que ellos escribieran. Sí, déjame te doy un ejemplo. Haz de cuenta que tienes esta página, ¿verdad? Esa, por ejemplo, está en blanco, no tiene nada, ¿ok? Y de repente hago esto, soplo sobre la página y aparecen letras. Bueno, esa es la idea de lo que dice la palabra, de lo que significa la inspiración. Las mismas palabras de Dios, el mismo respiro desde el corazón de Dios fue puesto en páginas para ti y para mí. No fue inspiración de Pedro, no fue inspiración de Juan, fue inspiración 100% de Dios. Y dice Dios, ahí tienes mi palabra. Y esto es lo que quiero que tú escuches. Porque dice la palabra que es buena solamente, no nada más para enseñarte, sino para prepararte, para corregirte. Créeme, una persona que no tiene temor de Dios, no le importa robar ni mentir, no siente nada. Pero la palabra de Dios nos habla de cómo vivir y de cómo tratar a los demás. Entonces es importantísimo cuando Dios dio su palabra, no solamente nos la dio para conocerlo a Él, nos la dio también para poder vivir bien. Y como dice el pasaje, para que estés preparado para hacer toda buena obra. Esa es la palabra de Dios. Y sí, toma un promedio de 1500 años en poner todo el libro junto. ¿No sabes qué? 1500 años se dicen rápido, pero son muchos, muchos años. ¿Cuántas generaciones no hay ahí? El libro la escritura está dividida en dos áreas, donde está dividida en dos segmentos, lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero ¿sabes qué es lo increíble de este libro? Que no se contradice. Déjame te doy ejemplos. Mira, cuando lees el Antiguo Testamento, ¿cuál es el grito del Antiguo Testamento? El Señor viene, el Mesías se acerca, preparen su corazón, porque Él no tarda en llegar. Es lo que gritaba Juan el Bautista. Dice la palabra que con Juan el Bautista se acabaron los profetas. Fue el último. Y Él llegó gritando, ya llega, ahí viene, se acerca. Lee todos los libros desde Génesis. Dios habla de que vendría una persona, un Mesías, a salvar el mundo entero. Y ese es el grito del Antiguo Testamento. El Mesías se acerca. Cuando llegas al Nuevo Testamento, una vez más, ves a Juan el Bautista diciendo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el grito del Nuevo Testamento es, el Mesías ya está aquí, el Mesías ya llegó. Y cuando te vas al último libro de toda la Escritura, que es el libro de Apocalipsis, el corazón y el centro de ese libro es, el Mesías regresa, el Mesías regresará a hacer justicia. Y créeme que va a llegar. Y cuando ves todo el concepto de lo que es la Biblia, el Antiguo Testamento grita que el Mesías viene, el Nuevo Testamento te grita, el Mesías ya está aquí. El libro de Apocalipsis te grita, el Mesías regresará. Y el corazón, el centro y la clase principal de este libro, el concepto principal, el corazón, es el Mesías. En la palabra de Juan 9, en capítulo 5, verso 39 del Evangelio de Juan, está Jesús debatiendo con los judíos. Y dice, ustedes leen la Escritura pensando que van a encontrar la salvación ahí. Pero ¿sabes qué? La Escritura, esos libros, esos pasajes, esa palabra, habla de mí. En Juan 5:39 encuentras ese pasaje.
Y no tenían el Nuevo Testamento, tenían el puro Antiguo Testamento. Y Jesús está diciendo, miren, ese libro, todo el Antiguo Testamento, habla de alguien. Y ese alguien soy yo. Y así es la Escritura. El Mesías en el Nuevo Testamento se menciona constantemente y es el corazón de todo el Nuevo Testamento. Puedes eliminar si quieres el Antiguo Testamento. Y créeme que la salvación no se pierde, porque en el Nuevo Testamento te lo explica el Señor de principio a fin cómo es. Puedes eliminar el Nuevo Testamento y quedarte solamente con el Antiguo Testamento. Y aún ahí encuentras la salvación en Cristo Jesús, porque la salvación la encuentras en cada página de la Escritura. Este libro tiene vida. Este no es un libro común y corriente. Es un libro que Dios dio y yo creo que es uno de los regalos más grandes que nos pudo haber dado, porque el regalo más grande que nos dio fue a su Hijo Jesucristo, que dentro de unas 2-3 semanas vamos a festejar su nacimiento. Pero yo creo que el segundo regalo más grande y más poderoso que nos pudo haber dado el Señor es su palabra. Mateo lo pone de esta manera. En Mateo 24, el Señor dice así: el cielo y la tierra va a pasar, pero mi palabra permanecerá para siempre, nunca va a pasar. En el Salmo 138, versículo 2, en el Antiguo Testamento, dice el salmista: oh, te voy a honrar y te voy a glorificar y te voy a magnificar, porque tú, Señor, has exaltado tu palabra por arriba de tu nombre. Pero si el nombre de Dios es poderoso, dice la Escritura en Hechos que no hay un nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Y ese nombre es el nombre de Cristo Jesús. El nombre de Jesús es poderoso. Y Dios, en el Salmo 138, en el versículo 2, dice así, que Él exalta su palabra, incluso por arriba de su nombre. De esa manera es como Dios ve la palabra. En el libro de Apocalipsis, Dios da una maldición y una bendición. Pero la maldición es esta: aquella persona que le quite o le ponga a este libro, le van a llegar las maldiciones de las cuales habla su palabra. Y dice que es una maldición eterna. Es decir, puedes terminar en el infierno. Dios, cuando habla de su palabra, la respeta y la honra. El cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no pasa. Su palabra es eterna. El día que lleguemos al cielo, ahí vamos a conocer ya la palabra, porque Él está frente de nosotros. Pero créeme que su palabra no muere. Pero eso es lo que pasa. Entonces, el centro de todo el mensaje principal en toda la Escritura siempre va a ser Jesús. El Hijo de Dios, el que vino a morir por ti y por mí, que está dispuesto a perdonarte, amarte, salvarte y darte una salvación eterna. Pero continuamos con el libro. ¿Sabes cómo se escribió este libro? Y no, este libro se escribió de una manera increíble. No este. Me refiero a los originales que tenían los judíos cuando empezaron a escribir la palabra. Y de la manera como escribían la escritura, era algo tan sagrado para ellos que supieron conservarla. Mucha gente dice, oye, pero a través de los años, este libro ya se corrompió, se ha traducido, se ha reescrito aquí y allá, y estoy seguro que ya no es lo mismo a lo que se escribió en el principio. No, espérate. No es cierto. Eso no es verdad. Te voy a dar un ejemplo de cómo realmente se conservó esta palabra, este libro. Yo sé cuando en los tiempos, en el principio, no había papel. ¿Dónde escribían? Escribían en pergaminos de papiro, papyrus, que es como una hoja, y se da mucho en Egipto, el papiro, el papyrus. Y ahí agarraban unos bloques y se hacían rollos, se enrollaban, y así se guardaba la palabra, porque no había papel. Entonces lo que hacían, ellos tenían los rollos, y de esos rollos los abrían, y de ahí leían la escritura. Bueno, ¿qué pasa cuando ocupas un rollo constantemente? Se acaba, solo hay que volver a escribirlo, y eso es lo que hacían ellos. No ponían a cualquier persona a escribir. Tenían unas personas que eran los escribas. Y mira, para que una persona escribiera la palabra, que era algo tan sagrado para ellos, en primer lugar, esa persona debería tener un carácter intocable. Que no fuera borracho, que no fuera peleonero, que no fuera homosexual. Una persona que tuviera un carácter que dijeran todos, ese hombre es respetable y honorable, que él escriba la palabra. Y eran los escribas. ¿Y sabes qué? Antes de empezar a escribir la palabra, se tenían que dar un baño religioso, en el cual tenían especies, aguas purificadas, y se lavaban completamente por fuera, se bañaban. Y una vez que se bañaban y se purificaban de esa manera por fuera,
Los ungían con un aceite único y especial para ese día, para esa perfecta ocasión. Y después de eso, les ponían unas túnicas especiales que nada más se vestían, se ponían para escribir la palabra. Y una vez que pasaban por todo ese proceso, ponían el pergamino viejito a un lado y daban el pergamino nuevo. Tenía un montón de plumas. Bueno, sí eran plumas porque se utilizaba tinta en ese tiempo. Y el pergamino enfrente. ¿Y sabes cómo empezaban? En primer lugar, con incienso. Les arrojaban incienso, se purificaban el aire, todo el momento, todo a su alrededor, todo el lugar donde esa persona estaba escribiendo, se purificaba. Después de ahí, tomaba una pluma y empezaba a escribir. Pero como escribían la escritura, era de manera única. Tenían un detalle muy interesante. Ellos contaban las letras y iban, por decirlo así, va a haber 40 letras en esta línea y 30 letras en esta columna. Es lo máximo. 40 por 30. ¿Ok? Y así se acababa el primer bloque y luego se brincaban al segundo bloque y seguían escribiendo de la misma manera. Por eso estaba bien organizada la palabra. Y cuando empezaban a escribir, tomaban la pluma, apuntaban a la letra, no a la palabra. Por ejemplo, la palabra Dios, no la escribían y Dios dijo, no. Señalaban a la D y escribían la D. Señalaban a la I y escribían la I. Señalaban a la O y escribían la O. Y así se iban palabra por palabra. Una vez que completaban 40 le paraban y comenzaban de este lado otra vez. Y así se iban. Y cada vez que llegaban a la palabra Dios, tiraban esa pluma y agarraban una pluma nueva. Y escribían el nombre de Dios, porque es sagrado. Al terminar ese bloque, o todo el pergamino, tenían que examinarlo y ver que estaba bien hecho. Ellos sabían perfectamente cuál era la primera palabra, la primera letra en cada línea y en cada columna, y sabían cuál era la última letra en cada columna y en cada línea. Y no solo eso, sabían exactamente cuál era la letra que estaba a la mitad del pergamino. ¿Y sabes qué? Lo interesante, que si estudiaban y examinaban el libro y no estaba la palabra que ellos estaban buscando o la letra, destruían todo el pergamino, se va a la basura y empieza a escribirlo una vez más. Increíble. Y así fue durante siglos, que se la pasaron escribiendo los pergaminos. ¿Y sabes qué es lo más increíble de todo esto? Que mucha gente ha criticado, especialmente el libro de Daniel, porque te habla del futuro, te habla por adelantado. Unas profecías increíbles que encuentras en ese libro. Y lo criticaron bastante. Y muchos dijeron, ese libro tuvo que haber sido escrito después de que pasaron estos eventos, porque nadie puede conocer los detalles, como les presenta Daniel, de los eventos que tuvieron lugar en ese tiempo, antes de que sucedieran. ¿Y sabes qué? Claro, tiene razón, un hombre no puede, pero Dios sí. La gente, los críticos, cerraron la boca en 1947, cuando se encontraron los libros del Mar Muerto o de Dead Sea Scrolls, dicen aquí. Cuando se encontraron esos pergaminos, esos libros del Mar Muerto, escondidos en esas jarras allá en Arabia, vieron que era la escritura que había sido escrita y había sido preservada por siglos. En esas eran como unas tinajas donde estaban ahí guardados los libritos. Encontraron la escritura, el Antiguo Testamento. Encontraron el libro de Enoch y algunos otros libros aparte. Pero ¿sabes qué es lo increíble de todo eso? Que cuando compararon lo que encontraron de 1947, no con Biblias de ese siglo, lo compararon con las Biblias de hoy en día. Ya. Esos libros que fueron escritos miles de años atrás y que se preservaron ahí, los compararon con los libros, con la Biblia que tenemos hoy en día. ¿Y sabes qué es lo increíble? Que dice exactamente lo mismo. Sí hay problemas de traducción, pero no de interpretación. Cuando se traduce, hay palabras que no existen en un idioma y sí existen en otro. Entonces tienes que salir con un poquito de diferencia en la traducción, pero el mensaje, la interpretación es exactamente la misma. Y de esa manera conservaron su palabra.
Y de esa manera es que tú y yo tenemos la Biblia en las manos y Dios quiere que la conozcas, quiere que la leas. Y no solo eso, de esa manera fue que se escribió. ¿Sabes en cuántos idiomas se escribió la Biblia? En 3 idiomas. Ya. Se escribió en hebreo. El Antiguo Testamento, la mayoría del Antiguo Testamento fue escrita en hebreo. Hay una sección cortita que fue escrita en arameo del libro de Daniel. Pero el hebreo se considera un lenguaje tan puro, de los más puros que hay en el mundo. De hecho, en una ocasión escuché una entrevista que le hicieron a unos judíos, a unos hebreos, israelitas, y dijeron ellos, en hebreo no existen groserías, malas palabras, ¿no? ¿Cómo es que ocupa malas palabras? Dice, bueno, las ocupamos pero las decimos en inglés, porque nuestro idioma en el hebreo no diseña malas palabras. En serio. Algunas personas han llegado a pensar y creer que es un lenguaje inspirado por Dios, que Dios mismo le dio ese idioma a los judíos. Y de esa manera está escrito el Antiguo Testamento. Y lo chistoso del Antiguo Testamento es de que se escribe de derecha a izquierda, no como nosotros, de izquierda a derecha, no se escribe al revés. Y así fue. El libro de Daniel fue escrito, una parte fue escrita en arameo, pero yo voy a llegar ahí ahorita. El siguiente idioma que utilizó Dios para escribir su palabra fue el griego. Y también parte del Antiguo Testamento, no el Antiguo, el Nuevo Testamento 100% fue escrito en griego. Y lo interesante del griego es esto, que se considera que el griego es el idioma más preciso que existe hasta el día de hoy. Que sí, en el idioma griego hay una palabra para cada cosa. Por ejemplo, en español tenemos palabras que significan varias cosas, pero es la misma palabra. Por ejemplo, llama, la palabra llama, L-L-A-M-A, llama. ¿Qué es eso? ¿Qué significa la llama? Bueno, la llama puede ser una flama de fuego. Esa es una llama. O puede ser un verbo. Llamar. El llamar a alguien. Y se escribe exactamente igual. Bueno, los griegos no tienen eso. Los griegos tienen una palabra para cada cosa. Especialmente cuando hablan del amor. Por ejemplo, si te dices con un griego y le dices estoy enamorado, él te va a preguntar ¿qué clase de amor? ¿De cuál me hablas? ¿Cómo que de cuál me hablas? Ya. ¿Es amor sexual? Ya, es amor sexual. Bueno, entonces la palabra no es exactamente amor como la tenemos en español y en inglés. La palabra es eros. Eros. Ya, te refieres al amor erótico. La palabra erótica, viene de esa palabra eros. Tú hablas de ese amor, un amor sexual. Pero si te refieres a un amor que sientes por amigos, o incluso por tus hermanos, es un amor bien suave en lo que tengo. Entonces ellos te dicen, no, tú no estás hablando de eros, porque no sientes amor sexual por ellos. El amor que sientes es fileo. Fileo, ya. Fileo es el amor que sientes por los amigos, por gente cercana a ti. En serio. La palabra Filadelfia, aquí le dicen como la ciudad de brotherly love, el amor de hermanos, el amor de amigos. Eso significa la ciudad Filadelfia. Filemón, no Filemón, Teófilo, por ejemplo. Teófilo significa Teo, Dios, Teófilo, amor. El nombre de Teófilo significa amado por Dios. Pero si te refieres al amor, por ejemplo, que Dios siente por el hombre, o el amor que un esposo debería sentir por su esposa, ya no es eros, ya no es fileo, es agape. Agape es la forma de amor incondicional, es la expresión más grande y es el amor que Dios siente por el hombre, el amor que Dios siente por ti y por mí. Un amor que da y que no espera nada de regreso. Es un amor 100% incondicional. Es un amor que está dispuesto a morir por la persona que ama. ¿Sí entiendes eso? El griego está diseñado de esa manera. Y Dios es increíble. Esto es lo que me llama la atención y veo que Dios es bien sabio, es muy sabio Dios. El griego no existía, es antiguo, es uno de los idiomas más antiguos que hay. Pero después de que salen los judíos, salen los hebreos, y salen los imperios, los persas y los babilonios, y llegan los griegos, existían dos tipos de griego, el griego clásico y el griego koiné, Koine Greek, dice en inglés.
Koiné o koiní es simplemente una traducción, la más rápida es común. Es el griego común, que es el que hablaba toda la gente. Y ese idioma, cuando llegó Alejandro Magno, Alexander the Great, él llega y empezó a conquistar el mundo entero. ¿Y sabes qué hizo? Fue tan listo que metió la cultura griega en la gente. Y porque no podían entender sus mandatos y sus órdenes, que eso es lo que hizo, que todo su imperio ordenó que se hablara griego. Y lo diseñó. De tal manera que la gente podía entender el griego, las órdenes de Alejandro Magno. Y qué interesante, porque una vez que se diseña el idioma y se ve que es muy preciso, 100 años después, cuando llega Jesús, todo el mundo de ese tiempo, de ese imperio, en este caso el romano, porque cuando llegó Jesús, el imperio romano es el que estaba ahí, todos hablaban griego. Y Dios esperó a que naciera ese idioma, a que casi casi se perfeccionara, y una vez que estaba listo, queda el Nuevo Testamento. Increíble. Que hoy en día tú y yo podemos leer la escritura en griego si gustas. Hay programas muy buenos en el internet donde puedes leer la palabra o el versículo en griego o en hebreo y abajo te da la traducción en español o incluso en inglés si es que quieres hacerlo en inglés. Y te dice qué significa cada palabra. Dios es tan sabio que Él esperó a que surgieran los idiomas, a que surgiera especialmente el griego. Y lo más interesante de esto es de que se esperó. Se esperó otra vez más a que llegaran los romanos. Sí, porque después de que Alejandro Magno derrota a los persas y ese hace imperio, llegan los romanos y derrotan a Alejandro Magno, al imperio griego, y se quedan los romanos. ¿Sabes qué inventaron los romanos? Las calzadas, las avenidas. ¿Has oído es un dicho que se dice que todos los caminos llevan a Roma? Todos los caminos te llevan a Roma. Bueno, eso es cierto, porque en ese tiempo la capital del imperio romano estaba en Roma. Y todos los caminos de todos los mundos, todas las calzadas se unían para llevarte a Roma. Y Dios se esperó también para eso, que cuando crearon las calzadas, es cuando entonces da la orden, salgan y prediquen el evangelio. ¿En serio? Ya, pero ya había calzadas, ya había avenidas en las cuales la gente se podía mover. Increíble. El otro idioma en el cual fue escrito fue en el arameo. El Antiguo Testamento fue escrito en dos idiomas, en el hebreo y en el arameo. El arameo es una sección corta en el libro de Daniel. Empieza en el capítulo 2, versículo 4, al capítulo 7, versículo 28. Ese segmento fue escrito en arameo. Y cuando lo lees, eso es lo interesante de ese pasaje, de toda esa sección, que está dedicada no al judío, te habla y te describe al gentil, es decir, a todo aquel que no es judío y que no cree en Jesucristo. Te habla en serio, ese es un pasaje que nada más habla de la gente gentil que no conoce a Dios. Y después del capítulo 7, 28, al 29, comienza una vez más en hebreo y empieza a tratar con la gente hebrea, con los judíos. Eso es interesante, que ese pasaje y no fue escrito, bueno, sí fue escrito por Daniel, pero ahí mismo hay no es el capítulo 6 creo, donde Nabucodonosor escribió un pedazo de la Biblia, ya también un rey pagano, que después se convirtió. Pero notamos que Dios ocupa esos tres idiomas diferentes. Y ocupó un montón de tiempo, muchos años, para que se escribiera. Y así es como lo teníamos. Otra cosa, ¿sí sabías que la Biblia se escribió en 3 continentes diferentes? Ya, no se escribió en un solo lugar. Sí, es increíble. La Biblia se escribió en 1500 años. En un promedio de 1500 años. Y no fue en un solo lugar donde se escribió. La persona se sentó a escribir y escribió todo el libro. No. Dios escribió su palabra y la inspiró en Asia, en Europa y en África. En Asia, Pablo le habla a los Gálatas y a los Efesios. Él escribió esas cartas desde ahí, en Asia. Y Daniel también, porque Daniel estaba en Babilonia. Y el profeta Ezequiel también estaba en Babilonia, que es Irak hoy en día. Y ellos desde ahí escribieron. Y en Europa, Pablo, por ejemplo, a Pablo se lo llevan a morir. Lo mandan a ver al emperador. Él quiere llevar su caso delante del emperador porque lo metieron a la cárcel por predicar el evangelio. Y lo llevan a Roma. Allí en Roma, manda una carta a los romanos y escribe en Europa. Y ahí en Roma es donde pierde la vida. Le cortan la cabeza. Ya.
Él muere ahí ese día. Y en África, en el continente africano también escribió la palabra. ¿Y sabes quién escribió ahí? Moisés, cuando estaba en Egipto. Ya, escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos 5 libros fueron inspirados ahí mismo y los escribió desde África, en Egipto. Se agarró de Asia, de Europa y de África. Y de ahí sale la parte de la palabra. Es increíble porque sabes que los europeos piensan de una manera muy diferente a los africanos. Y Dios se basó de todo eso. Dios inspiró su palabra, pero siempre respetó el carácter de cada persona. Y tal vez su estilo de escribir. ¿Por qué no? Pero ¿sabes qué? No. Esta palabra que conocemos como la Biblia fue escrita por 40, o son 40 autores. Y todos, créeme, todos vivieron en diferentes fechas de trabajo, en diferentes lugares, con diferentes costumbres, con diferentes oficios, hablaban diferentes idiomas, porque créeme, todos eran completamente diferentes. Pero siempre escribían de lo mismo y no se contradecían. Por ejemplo, ¿sí sabías que Daniel escribió el libro de Apocalipsis? Tú dirás, no, ese fue Juan. Sí, entiende. El Antiguo Testamento tiene su libro de Apocalipsis. ¿Y sabes cuál es ese? Es el libro de Daniel. Es el libro que habla de los últimos días. Y cuando lees el Nuevo Testamento, tienes a Juan que escribió el Apocalipsis y ese es el Apocalipsis del Nuevo Testamento. Pero cuando los comparas, uno con el otro, aunque Daniel vivió un promedio de 500 años antes de Jesús, los tomas y los juntas y son 2 gotas de agua. Pero ¿cómo es posible que Juan haya escrito casi lo mismo que escribió Daniel y no se conocieron? Tú dirás, tal vez leyó el libro. Pero créeme, una persona, tú puedes leer un libro y si te digo, escríbeme lo que entendiste, me vas a dar tu punto de vista. Esto es lo que yo vi, mira, esto es lo que yo creo que pasó. Ok, perfecto. Imagínate que pasaran 10 años y te dijera una vez más, escríbeme lo que viste, saber lo que pasó, descríbemelo, ¿qué es lo que harías? Bueno, pues mira, yo lo vi así, tu punto de vista cambiaría, ya no sería muy similar al de él, al de la persona que escribió la primera historia. Conforme pase el tiempo, tu forma de pensar cambia y especialmente se olvidan las cosas. A lo que quiero llegar es esto, es de que Juan, a pesar, si tú quieres ponerlo así, que haya leído Daniel, él no se equivocó porque da detalles que Daniel no te da. Te da detalles más centrales que incluso Juan se queda, pero eso no lo entiendo. Tienes razón que no lo entiendas, porque eso no te corresponde a ti. Eso le da validez a la escritura. Mira, si tú y yo y otra persona estuviéramos en la calle y vemos un accidente automovilístico donde la gente muere, hay muertos y está horrible la cosa. Y yo llego y te digo, toma, lápiz y una hoja de papel o una libreta donde apuntar. Y te doy una a ti, una a la otra persona, y yo tomo una y les pregunto, por favor, escriban lo que vieron. Todos van a escribir las cosas diferentes. Pero en una sola cosa todos van a estar de acuerdo. En el accidente. Tal vez Miguel le va a poner atención a las personas que murieron. Y voy a escribir acerca de eso. Un accidente, se murió una persona aquí, se murió otra allá, aquí otra persona quedó así. Y tal vez la persona de este lado que está escribiendo la historia, él está viendo y los enfermeros llegaron y la ambulancia llegó y empezaron a ayudar aquí y va a hablar de otra cosa. Y aquí otra persona. La tercera persona va a escribir su historia y va a decir, ¿sabes qué? Sí, llegó mucha gente a ayudar, llegó una señora así asado, llegó un señor y te da. ¿Sabes qué? Las historias son diferentes. Pero el punto central es el mismo. Eso es lo que tienen los evangelios, por ejemplo. Son 4 evangelios diferentes. Pero todos te hablan de lo mismo. Especialmente los 3 primeros. Mateo, Marcos y Lucas. Son los evangelios sinópticos muy similares. La escritura, cuando tú ves el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel y los comparas, son los mismos. Dios permitió que se escribieran, pero Juan te da detalles que Daniel no te da. Y créeme que eso valida la autenticidad de este libro, que no se copió.
Porque cuando tú copias un libro, lo copias exactamente igual, ocupas las mismas ideas y los mismos detalles, pero no fue así. Este libro es único, especialmente esos dos, lo que es Apocalipsis y Daniel, porque aunque hablan exactamente de lo mismo, te dan detalles completamente diferentes, especialmente Juan. Y esa es la validez de la escritura. Cuando tienes 40 personas escribiendo, por ejemplo, un libro, créeme que el estilo de Miguel va a ser diferente al estilo de David. En este caso, Pedro, por ejemplo. Pedro era pescador, igual que Juan. Lo más probable es que no tenían mucha educación. Pero sin embargo, Pablo fue una persona que conocía, él fue una persona de letras, era todo un gran filósofo. Esta persona sabía escribir, quién sabe cuántos idiomas hablaba. Fue a una de las mejores universidades en ese tiempo allí en Israel y estudió bajo los pies de Gamaliel, que fue uno de los mejores fariseos más respetados en el tiempo que él vivía. Y cuando escribe Pablo, escribe de una manera profunda. Pedro es más simple. ¿Por qué? Porque Pedrito no tuvo educación, pero aún así Dios lo ocupó para escribir su palabra. Otra persona fue David. Si David no fue pescador, David fue pastor y después se hizo rey. Y la forma de David de escribir era diferente porque David era muy romántico hasta cierto punto. Él escribió los salmos, la mayoría de los salmos. Pero cuando andaba de pastorcito, tocaba música y platicaba con Dios constantemente. ¿Tú crees que un pastorcito de chivos, va a escribir igual que un pescador o que un doctor de la universidad? No. Completamente diferentes los estilos y Dios lo respetó. Hay otra persona, por ejemplo, Daniel. Daniel fue el primer ministro en en Babilonia. Y también fue un hombre de letras, muy bien preparado, una persona muy sabia. Y créeme que escribió su estilo era completamente diferente a los demás. Y Dios lo tomó para hacer eso, para escribir su palabra. Mateo él colectaba impuestos. Él trabajaba para Hacienda en México, para la IRS aquí en Estados Unidos. Y créeme que esa persona escribía de una manera completamente diferente. Y tenemos a Lucas. Lucas, ¿verdad? Lucas no era judío, ¿eh? Lucas era gentil. Lo más probable es que era griego. Venía de por ahí. ¿Él qué era? Era historiador y era doctor. Y cuando lees la escritura, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, ves la delicadeza y la belleza que ocupa Lucas para escribir muchos detalles. Él ocupa pasajes, por ejemplo, en su Evangelio, donde una mujer está enferma y te da detalles de su enfermedad. No tenía dinero, estaba así. ¿Por qué? Porque ese era su negocio, a eso se dedicaba. Y tal vez conocía a esta persona. Pero fíjate, este es un doctor, este es un historiador. Y piensa completamente diferente a un pescador, a un pastorcito, a un rey, a un poeta. Es muy diferente. Y aún así, Dios, créeme, que fue tan sabio que dijo, ok, voy a utilizar a estas personas y sus estilos para escribir mi palabra, pero la inspiración 100% es de Dios. Y cuando leo los evangelios, especialmente el de Mateo, Marcos y Lucas, son muy similares, porque los tres anduvieron, cuando escribieron esto, los evangelios, créeme que Jesús ya había muerto, había resucitado y se había ido al cielo. La gente que estaba todavía viva y que presenciaron esos eventos de Jesús al morir en la cruz, leyeron los evangelios que escribieron ellos. Mateo, Marcos y Lucas. Es decir, no se escribieron cientos de años después. Se escribieron durante el tiempo que Jesús estaba vivo. Y si lees, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, te dan nombres de las personas que estaban reinando, personas que vivían en ese tiempo. Y por esa razón no destruyeron ni quemaron esos libros. ¿Por qué? Porque lo que estaban presentando era la realidad. Esto pasó y así lo vimos y así lo presenciamos y aquí está escrito. Y los evangelios, mira, en ese tiempo cuando hablabas del gobierno o hablabas del imperio, del emperador o de algún magistrado que representara a Roma, si mentías o alterabas la verdad, te castigaban a veces con la pena de muerte. Y cuando lees los evangelios y cuando lees el libro de Hechos de los Apóstoles, ahí vas a ver que mencionan a los emperadores, mencionan a magistrados, mencionan a mucha gente importante en la política de ese tiempo. ¿Y sabes qué? Esos libros nunca los destruyeron ni los quemaron. ¿Por qué? Porque presentaban la verdad. Porque la gente que los leyó, la gente que vivió esos eventos, seguían con vida cuando leyeron estos libros.
Es increíble de cómo tantos libros se han quemado y destruido, pero no la Escritura. La Escritura te presenta la verdad. Mira, otra cosa muy interesante es acerca de los lugares donde se escribió la Escritura. Por ejemplo, con eso voy a terminar porque ya no me queda mucho tiempo. Por ejemplo, a Pablo. Pablo, ¿sí sabías que escribió desde la cárcel? A Pablo lo metieron a la cárcel varias veces. Y de ahí de la cárcel salieron 4 cartas: Filipenses, Efesios, Filemón y Timoteo. Cuando estaba en la cárcel. Y sí, Pablo no paraba. Pablo era una de las personas que andaba predicando constantemente y no paraba para nada. Y cuando Dios quería que escribiera, escribe Pablo, escribe. Y no escribía, lo metía a la cárcel, lo metía al bote. ¡Pum! Cálmate, escribe. Y de ahí salieron 4 cartas preciosas. De hecho 5, porque son 2, la de Timoteo 1 y 2. Son 2 cartas que salieron de ahí. Y Filemón y los Efesios y Filipenses. Y cuando se sentó él, escribió desde la prisión. Si cuando llegaba Pablo a una ciudad nueva, él no llegaba preguntando, ¿dónde está el hotel? No. ¿Sabes qué preguntaba? ¿Dónde está la cárcel? Allá. No, allá voy a ir a dar. Porque siempre que llegaba a una ciudad, Pablo, pasaban 2 cosas. Un alboroto y un revivamiento espiritual. ¿Y sabes dónde terminaba? En la cárcel. Es chistoso imaginarse a Pablo en la cárcel ahí, desde fuera viendo. Y cuando lees la carta a los Efesios, te habla de la armadura de Dios. Yo siento que estando en la cárcel, estaba viendo un soldado. Y su vestidura, su casco, la pechera, la espada, cómo se cubrían las piernas, el cinturón de la fe. Y yo siento que cuando escribió la palabra, Efesios 6, capítulo 6, se agarró de ahí, ¿sabes qué? Ese casco me recuerda de la salvación. Y empezó a escribir la carta. Y la palabra es la espada de Dios. Esta espada que tiene, ¿sabes qué es así? Los pies, las sandalias son las buenas noticias, ese es el evangelio del Señor. Y te describe, estando en la cárcel, yo creo que vi un soldado y describe esa carta tan preciosa que nos la manda y que tú y yo hoy en día la tenemos a la mano y la podemos leer. Una persona que está en la cárcel, créeme que escribe de una manera diferente. Pero cuando lees las cartas de Pablo, especialmente Filipenses, dice esto: gócense en el Señor. Está con gozo. Bueno, él escribió desde la cárcel. Juanito fue interesante también. Si Juan ya estaba viejito cuando escribió ese evangelio, creo que fue el último que se escribió, en el año 90 por ahí creo fue. Y lo que pasa, que lo agarraron por predicar el evangelio, era un crimen en el Imperio Romano. El proclamar otro rey y no al emperador. A Pablo lo metieron a la cárcel. Y al estar en la cárcel, la historia dice que quisieron matarlo de esta manera. Lo metieron a una olla de aceite caliente. Y lo que hacían en ese tiempo, yo creo, que eso es lo que querían hacer con Pablo. Lo que hacían en ese tiempo en Roma, agarraban a los cristianos y los metían como en unos tubos, unos contenedores, y estando allá dentro de los contenedores, ellos les vaciaban, llenaban esos contenedores con cera hirviendo, cera para hacer velas gigantes. Y una vez que se secaba la cera, sacaban lo que estaba dentro del container, del contenedor. ¿Y sabes qué veías? A la persona hecha una vela humana. Y le prendían arriba el pabilo, y en la noche Roma era iluminada con todas esas velas. Y era un mensaje que le mandaban a los cristianos. Si profetas, si estás profetizando y si profesas que Jesús es el Señor, esto es lo que te espera. Y aparentemente eso es lo que hicieron hacer a Juanito. Pero dice la palabra que estando dentro del aceite caliente no se quemaba. Le estaba hirviendo y ahí estaba en el aceite. De hecho, dice la historia que Juanito dijo: ¿sabes qué? Aquí está bien caliente. No tiene una Pepsi con hielitos. No es cierto. No dijo así. No pidió Pepsi. No, él tomaba Coca-Cola. No es cierto tampoco. Pablo, al estar ahí adentro del aceite caliente, no se quemaba. ¿Sabes qué hicieron con él? Lo tomaron y se lo llevaron y lo aventaron a la isla de Patmos. En la isla de Patmos, ahí estaban los peores criminales del imperio. Ahí los aventaran para que se murieran de hambre, de frío, de enfermedad, o de que entre ellos mismos se mataran.
Ahí toman a Juanito, ya siendo un viejito, lo avientan ahí a que se muera por haber predicado el Evangelio. Y qué increíble, ¿no? Que en ese lugar donde hay pura gente desalmada, pura gente desgraciada, sin gracia, gente que está matándose, que viven en lo peor, que no conocen el perdón ni la misericordia. Ahí Dios toma a Juanito y lo lleva. ¿Y sabes qué? Juan, cuando lees sus cartas, te habla del amor, de la gracia, de qué tan bueno es Dios. Pero el centro es el amor. ¿Y te imaginas qué pasó cuando llegó Juanito ahí y empieza a predicarle a toda esa gente el amor y la gracia y la salvación en Cristo Jesús? La historia dice que lo empezaron a atender. La historia de ese tiempo dice que los mismos prisioneros llegaron a amarlo y a servirle. Y fue una bendición para ellos. Pero yo creo que eso fue parte del plan. Pero la razón por la cual Dios lo llevó a la isla de Patmos es porque dice Juanito que un día estaba meditando la palabra y se le aparece el Señor. Y dice que lo toma y se lo lleva. Lo saca de ahí y lo mete a su máquina del tiempo, si así lo quiere decir. Toma a Juanito el Señor, lo pone en su máquina del tiempo y lo transfiere al siglo XXI, donde tú y yo estamos viviendo, y le presenta el final de la humanidad. La historia de los últimos, especialmente 7 años en la historia de la humanidad aquí en la tierra. Y Juan puede ver guerra, explosiones nucleares, tecnología, enfermedades, epidemias. Ve todo lo horrible que está a punto de pasarle a este país, a este mundo. La rebelión contra Dios. Y una vez que ve todo eso, lo toma Dios del siglo XXI y lo trae y lo planta otra vez en el siglo I y le dice esto: Juan, escribe lo que viste. Ahora entiendes por qué Juanito. ¿Te imaginas cómo describir un satélite? ¿Cómo describir una bomba nuclear, una explosión nuclear? ¿Cómo escribir, no sé, un meteorito o una bomba, un misil? ¿Cómo lo describiría? Por eso cuando lees la palabra decía, y era como esto, y parecía como el otro, y era más o menos así, porque no existían las palabras para poder expresar y describir lo que él estaba viendo. Y así es como tú y yo obtuvimos este libro, el libro del Apocalipsis. Después que muere Nerón, el emperador, lo dejan libre y él muere de viejito, pero ya muere solo. Mira, ya se nos acabó el tiempo, ya pasaron más de 45 minutos y hay más que se puede decir, pero honestamente aquí le voy a parar. ¿Por qué? Porque yo sé que ya no van a aguantar más ustedes, ya se cansaron. Pero quiero decirte una cosa, que este libro, la Biblia, es una preciosa historia de amor que fue escrita por Dios. Y fue escrita con sangre. Es una historia de amor donde el amado muere por su amada, da la vida por ella y la quiere. Y cada palabra, cada página que hay en este libro, Dios te expresa y te interpreta y te presenta su amor hacia ti. Yo sí, este libro, la psicología no lo puede entender. La historia no lo puede descreditar. La ciencia no lo puede contradecir y la tecnología no lo puede descifrar. Es un libro que realmente hace patinar a todos, especialmente a aquellos que no creen en Dios y que lo retan y que no creen en Él y que lo critican. Dice Dios, ponme a prueba y realmente dime si soy real o no soy real. Este libro tiene el poder de perdonar al culpable, de redimir al pecador, de fortalecer al débil y de animar al triste, de sanar al enfermo, de guiar al perdido, de confortar al agobiado. Te lava, te limpia y te bendice. ¿Sabes que este libro, la Biblia, es el libro más vendido en toda la historia? Ha sido más publicado en todo el mundo. Es el más traducido, el más circulado. Este libro es el más ha influenciado a miles de personas en el mundo entero. A reyes, a presidentes, a misioneros, a maestros, a escritores, a poetas. Este libro ha tenido una influencia increíble en el mundo entero. Su influencia ha inspirado música,
arte, poesía, pintura. Y más aún, ha inspirado la construcción de hospitales, la construcción de escuelas, la construcción de cocinas para darle comer al que está enfermo, al que no tiene que comer, al hambriento. Este libro es un león. Este libro es un león que cuando abres la jaula, él sale y se defiende solo. No tienes que defenderlo. Es la palabra de Dios. Es el libro que está por arriba de su nombre. Que el cielo y la tierra va a pasar, pero su nombre, su palabra, nunca va a aparecer, nunca va a desaparecer. Siempre va a ser viva. Este libro es la espada de Dios. Y te la da a ti. Tú decides. Mucha gente ha querido destruirlo. Y ya los martillos se han acabado. Y la palabra continúa en vida. Lee este libro. Lee esta historia. Conoce a ese autor. Y voy a cerrar con este ejemplo. Esto lo escuché hace mucho tiempo y es muy bonito. En una ocasión escuché de un muchacho que estaba muy enamorado de una joven en la universidad. Y le escribió unos poemas. Y le dijo a uno de sus amigos, te pido un favor, llévale este libro, este libro de poemas que escribí a esta muchacha, pero no le digas que yo lo escribí. Nada más dile que lo lea. Y fue este muchacho y le dijo, oye, mira, este libro, hazme un favor, quiero que lo leas. Lee la poesía y dime qué piensas. A ver qué tan profunda es. Y dijo ella, ok. Y la muchacha fue a su casa y lo leyó en una noche. Al otro día llegó y dijo, ahí está el libro. Y le preguntó ese muchacho, ¿qué piensas? ¿Te gustó? Está más o menos. Dice, ok, nada, escucha lo que te voy a decir. Aquí en la escuela hay una persona que te quiere mucho. Está completamente enamorada de ti y no te lo quiere decir porque le da pena. Pero esa persona escribió estos poemas pensando en ti. Y le dijo esto, llévate el libro, vuélvelo a leer y dime mañana qué piensas. Y se fue a su casa la joven y lo leyó toda la noche. Y al otro día cuando lo vio, le preguntó al muchacho, ¿qué piensas del libro? Y dijo ella, esa es la poesía más preciosa que he visto y que he leído en toda mi vida. ¿Y sabes qué? Eso es este libro. Dios nos dio su libro, esta palabra, y te expresa el amor que siente por mí y que siente por ti y que siente por mí. Dale la oportunidad a que este libro te transforme. Créeme que no te vas a arrepentir. Que Dios te bendiga. Gracias por haberme acompañado en este domingo. Sé que es un poquito larga la clase, pero espero que Dios te haya dado algo en estos pasajes que leímos y más que nada acerca de la autoridad de su palabra. Nos vemos la semana que entra, si Dios nos permite. Vamos a regresar a nuestro estudio de Jacob, ¿ok? Porque ya tengo que regresar a Jacob. Quiero seguir hablando de la familia. Pero espero que esta clase y la antepasada te dé una muy buena idea de qué es la Biblia y para qué sirve y por qué no la dio Dios. Pero mientras tanto, hazlo de siempre. Haz tu oración. Lee la palabra y comparte el Evangelio con alguien que no lo conozca. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias por acompañarme y te veo la semana que entra. In Jesus' name.